¿Cómo está? Inicia Temas del Día. De inmediato le invito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe. La tenemos aquí. ¿Cuál ha sido el verdadero efecto de la intervención militar federal en Río de Janeiro ordenada por el gobierno? ¿Ha traído mayor seguridad, como asegura Michel Temer? No olvidemos el asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor. Opinen. Ahí tenemos el hashtag Brasil. En tanto, les recuerdo que los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri mantienen en pie a la sociedad argentina. Por una parte, el pueblo protesta contra las medidas y por otra, diputados opositores buscan frenarla desde el Congreso. Sobre esto y más le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. Edgardo Esteban, nuestro corresponsal en Buenos Aires, nos tiene información al respecto. Saludos, Edgardo. Cuéntanos cómo se ha transcurrido la jornada. Rey, qué bueno es saludarte y también poder saludar a toda la audiencia de Telesur. Y como bien decías, hoy se realizó una movilización importante a las afueras del Congreso de la Nación por parte de los panaderos. Repartieron 5.000 kilos de pan a una nutrida concurrencia de ciudadanos que la verdad que la están pasando mal y que desde muy temprano, de horas de la madrugada, ya estaban haciendo fila para poder tener un kilo de pan en función de la crisis que están padeciendo. Este sector está muy preocupado porque se ha incrementado notablemente la harina, ¿no? Esta base de alimento para poder hacer este producto, y que en los últimos 3 meses se ha incrementado en un 100%, generando un costo adicional a lo que ya están pagando a nivel de las tarifas, ¿no? Porque también es otro tema que estaban reclamando, cómo contrarrestar el incremento de la luz, del gas y del agua en función de lo que son los costos, no poder trasladarlos justamente al producto, pero de alguna forma también esta crisis que están teniendo a partir que la gente no va a las panaderías a comprar el pan. Desde esa perspectiva realmente van a marcar un camino que seguramente se va a repetir en los próximos días, porque la crisis que están teniendo puede generar 40.000 despidos en función de la situación compleja que están teniendo particularmente estos comerciantes de la provincia de Buenos Aires. Paralelamente hubo una sesión en la Cámara de Diputados debatiendo justamente el tarifazo, que no va a tener una ley porque no se logró seguramente los 2/3 que se necesitaba para poder aprobar una alternativa a lo que significa buscar soluciones a este incremento desmesurado de las tarifas por parte del gobierno de Mauricio Macri. Y también a pocos metros de allí, los maestros de la provincia de Buenos Aires se movilizaron para reclamar las negociaciones de paritarias, el 4º paro desde el inicio de clases en marzo pasado, y que están generando preocupación en función de que el gobierno de María Eugenia Vidal, la gobernadora del mayor distrito a nivel nacional que tiene la República Argentina, se niega sistemáticamente a dar un incremento superior al 15%, cuando ya sabemos que la inflación, según los analistas económicos, va a superar holgadamente el 24% este año 2018. Las medidas de fuerza de los docentes va a continuar en el día de mañana, y seguramente que en los próximos días se van a anunciar medidas por parte de los trabajadores bancarios, que también están teniendo dificultades en las negociaciones de paritarias. Muchas gracias, Edgardo. Vamos a ver entonces algunas cifras sobre lo que implica el tarifazo de la presidencia de Macri para el bolsillo de los argentinos. Los aumentos en las tarifas del gas natural, por ejemplo, entre 2015 y abril de este año, 2018, alcanzaron un 920%. Los mayores aumentos se registraron para los segmentos más bajos. Esto según un informe de la Central de Trabajadores de la Argentina focalizado en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito poblacional del país, como decía Edgardo Esteban. También entre 2015 y abril del 18, los aumentos nominales de tarifas de las principales distribuidoras llegaron al 2.300% según los rangos de consumo. Al igual que en el gas, los aumentos más altos afectaron a las clases populares. Tal como nos contaba Edgardo Esteban, nuestro corresponsal, en horas de la mañana, y a continuación se realizó un panazo frente al Congreso argentino. Veamos algunas imágenes. La protesta fue convocada por panaderos de Buenos Aires. Regalaron 5.000 kilos de pan para denunciar el aumento de más del 1000% en los servicios públicos. Alertaron sobre el alza en los precios de las materias primas, la disminución del poder adquisitivo de los consumidores y una baja en las ventas de un 70%. Recordemos que en una medida similar se había realizado la semana pasada, cuando ofrecieron 30 toneladas de verdura por el mismo motivo. Era lo que llamábamos el verdurazo. Pero recordemos también que el miércoles pasado hubo una protesta similar,
en torno al verdurazo, las afueras del Congreso de la Nación fue. En esa manifestación, pequeños productores agropecuarios regalaron cerca de 30.000 kilogramos de verduras y hortalizas. La jornada de protesta buscaba exigirle al gobierno de Macri que le diera marcha atrás al tarifazo y una ley que facilite el acceso a las tierras. Por otro lado, los organizadores afiliados a la Unión de Trabajadores de la Tierra aseguraban que se había desmantelado la política de sostenimiento de la pequeña agricultura en los 2 años de gobierno de la Alianza Cambiemos. Y de inmediato dialogamos con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien está en Nueva York, lo habíamos dicho más temprano. ¿Cómo está, canciller? Buenas tardes, Rey. Todo muy bien aquí en Nueva York. Me alegra. Bueno, acaba usted de salir prácticamente de una rueda de prensa. Le pregunto, ¿cuál fue la temperatura que sintió de ese intercambio con la prensa internacional? Siempre Venezuela, la revolución bolivariana, desde su inicio, hace casi 20 años, es un tema polémico. ¿Por qué? Porque vamos a contracorriente del sistema que se ha impuesto en el mundo, porque queremos que los pueblos sean felices, porque queremos que haya relaciones internacionales de paz, de solidaridad, de entendimiento. Y siempre, pero siempre es muy interesante venir a estos foros, poder no solo participar formalmente en los procesos a los cuales somos convocados, sino también poder intercambiar con la prensa y hacer llegar la verdad sobre Venezuela directamente a las fuentes, a los periodistas. Hablando de la verdad de Venezuela, en la que usted se ha convertido en portavoz, veo que en esa rueda de prensa fue un leitmotiv, o sea, reiterativo el tema de las elecciones en la nación suramericana. Usted se refería justamente a que hay un proceso ya en marcha. Le pregunto, ¿cómo evalúa en este arranque y desarrollo del proceso electoral? ¿Están creadas las garantías para que una vez más se haga democracia en Venezuela? Absolutamente, Rey. Y siempre Venezuela es noticia por sus elecciones también. 24 elecciones a lo largo de 19 años. Recordemos, por ejemplo, la mega elección del año 2000, como causó también en los medios de comunicación, la elección de la constituyente en el 99, el referendo que ratificó al comandante Chávez en el 2004, en el 2005 las elecciones parlamentarias de las cuales a última hora se retiró esta misma oposición que quiere boicotear las elecciones en Venezuela, la reforma constitucional del año 2007, que la revolución no ganó, la enmienda del año 2009, luego la reelección del comandante Hugo Chávez en el año 2012, la elección del presidente Maduro en el año 2013, las elecciones de este pasado año, 2017, tanto Asamblea Nacional Constituyente, gobernadores, alcaldes, siempre Venezuela es noticia por su democracia, por sus elecciones, por el constante llamado al pueblo para que el pueblo decida libremente. Y mira que tenemos una ventaja, podemos decidir si queremos el socialismo o queremos el capitalismo. Hoy en día el pueblo venezolano va a otra elección el 20 de mayo con todas las garantías que siempre ha dado nuestro sistema electoral y más aún porque se firmó a partir del acuerdo de Santo Domingo, que el presidente Maduro sí firmó y sí confirmó, se firmó un acuerdo de garantías electorales aún superior con los candidatos que están participando en esta elección para el 20 de mayo. Y qué felicidad que el pueblo venezolano el día 20 de mayo pueda de nuevo expresarse y decidir su futuro libremente, sin imposiciones de nadie, sin condicionamientos de nadie, sino de su propia conciencia, de su propia voluntad y de su propio futuro. Usted decía en esta rueda de prensa, canciller, que es a través de las urnas que el pueblo venezolano decide su futuro, es a través de las urnas y el diálogo. Pero le pregunto, ¿podría haber algún obstáculo a que se celebre este proceso electoral, esta nueva cita con las urnas, no solo de parte de sectores de la oposición interna, sino también por parte de agresiones y sanciones externas que pudieran venir? Lo magnífico de las elecciones del 20 de mayo es que se están realizando contra viento y marea. Se están realizando contra parte de la oposición que la boicotea desde adentro, que se va a viajar por el mundo, quién sabe con los recursos de quién y cómo se financian, para pedir más sanciones contra Venezuela, para pedir agresiones contra su pueblo, para buscar las maneras para que a su pueblo se le nieguen sus derechos sociales fundamentales a través de estas medidas coercitivas unilaterales en contra del imperialismo estadounidense en esta nueva etapa superior con la administración del señor Trump,
que no, bueno, medidas coercitivas, sanciones, el presidente Maduro lanza una opción como el petro y también pretenden perseguir el petro en contra de la opinión pública del capitalismo, de los grandes medios de comunicación, el mainstream media, como dicen en inglés. En contra de todo eso, el pueblo venezolano, mire, las encuestas dan una participación que puede superar no solo el 50%, puede ir bastante más allá, hay que esperar a ver el 20 de mayo. Y en algunos países, usted sabe que algunos presidentes de nuestro continente, nada más por hablar de América Latina, son elegidos por el 20% del padrón electoral, el 25% en algunos casos. De manera que, de nuevo, el pueblo venezolano tiene esta facultad de poder, y como ha dicho el presidente Maduro, llueve, truene, relampaguee, el 20 de mayo el pueblo venezolano elegirá el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el próximo periodo constitucional. Hablando del tema de Estados Unidos, hubo algo que a mí me llamó particularmente la atención. Usted decía recién que un diálogo con la administración Trump no era posible por el momento. Le pregunto, ¿por qué? ¿De quién depende? Como decíamos en la rueda de prensa, desde el presidente Chávez, el presidente Maduro, siempre hemos procurado tener relaciones de respeto, relaciones de diálogo con todos los actores internacionales, incluyendo, por supuesto, los 194 Estados miembros de Naciones Unidas. Queremos buena relación con Estados Unidos, ¿cómo no quererla si es digamos, el vecino con mayor potencia, incluso es una potencia mundial? Queremos, por supuesto, mejorar la relación. El comandante Chávez con el presidente Clinton tuvo una buena relación. Con el presidente Obama comenzamos un buen proceso y luego fue precisamente Obama quien firmó aquel decreto declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, cosa absolutamente absurda. Y sobre ese decreto el presidente Trump ha impuesto estas medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, tratando de acorralar a Venezuela, a su presidente, pero peor aún a su pueblo, para torcer la voluntad del pueblo y que se imponga la voluntad del imperialismo. A pesar de eso, el presidente Maduro recientemente recibió a un senador, el senador Durbin, de aquí de los Estados Unidos, y siempre estamos abiertos al diálogo, y lo ha expresado el presidente Maduro. El presidente Chávez nos enseñó, por el bien de Venezuela, si hubiera que reunirse con el propio diablo, el diablo aquel que él denunció aquí en Naciones Unidas, cuando dijo que Bolivia azufre en la sala de la Asamblea General, pues nos reuniremos con el diablo para garantizar la paz, la estabilidad y las relaciones de mutuo respeto con Venezuela. Algo que también usted afirmaba, canciller, era que el gobierno bolivariano tiene entre sus prioridades continuar defendiendo contra viento y marea la paz de Colombia. Yo le pregunto, ¿por qué sigue siendo esto una prioridad del gobierno venezolano pese a que no es recíproca la política del gobierno colombiano para con Venezuela? Porque nos preocupa primero el pueblo colombiano, más allá del gobierno, el pueblo de Colombia. Recordemos aquel gran proyecto, la Colombia bolivariana, que era Venezuela, la Nueva Granada, el Ecuador, y que se iba a expandir si hubiese el libertador Simón Bolívar sobrevivido a tanta agresión y tanta traición. Y para nosotros también, la paz en Colombia significa la paz para Venezuela, la paz para Ecuador, la paz para Panamá, la paz para Brasil. Venezuela es una zona de paz. Y también en la UNASUR, la institucionalidad trata de generar, no solo ya en la CELAC, sino en la UNASUR, la paz en la región. Y es un deber para nosotros, incluso con el pueblo venezolano, donde viven más de 5 millones de colombianos y colombianas que han ido desplazándose por la violencia. En este mismo momento hay una situación de enfrentamiento, de guerra, de tensión en la frontera cerca ya del departamento norte de Santander, en el Catatumbo de Colombia, y parte de los efectos de ese enfrentamiento ya se empieza a sentir en el territorio venezolano. La paz de Colombia es la paz de Venezuela, la paz de sus vecinos, la paz de América del Sur y la paz de nuestra América, que es zona de paz declarada por la CELAC. Y el empeño siempre será, digamos, obstinado por la paz de Colombia desde el liderazgo venezolano, desde la Venezuela bolivariana. También decía usted, canciller, que era un empeño del gobierno bolivariano mantener la iniciativa de Petrocaribe, este mecanismo de cooperación solidaria con naciones del área. Ahora también aquí surge una pregunta, canciller, ¿cómo, estando atravesando Venezuela por esta situación, por esta guerra económica, cómo se las ingenia el país para mantener vivo este mecanismo? Bueno, ahí estamos haciendo grandes esfuerzos. El petróleo de Venezuela, que está en un proceso de decantación, de depuración, de limpieza de tanta corrupción que se acumuló en los últimos años y que la Fiscalía General de la República anterior fue incapaz de investigar.
o no fue incapaz, tuvo sus intereses para no investigar. Bueno, en este momento la producción petrolera del país, hay un plan importante para continuar aumentando la producción petrolera en Venezuela y es nuestro compromiso. El Caribe, nuestra fachada caribeña, son países, son naciones, son pueblos que están allí. No es un mar como se nos enseñó en la primaria, en los años anteriores en Venezuela. El presidente le dio rostro humano, afrodescendiente, pero le dio rostro caribeño. Y Venezuela es un país caribeño. Y en las épocas difíciles del bajón, de la depresión del año 2008-2009, del sistema capitalista, sobre todo en Estados Unidos, el Caribe estaba desamparado. Y fue allí donde Petrocaribe surgió para dar estabilidad. De no haber sido por Petrocaribe, hubiese habido, digamos, una situación terrible humanitaria en el Caribe y se mantuvo gracias a Petrocaribe, haciendo grandes esfuerzos los países del Caribe por pagar su factura petrolera, el 50%, y financiar el otro 50%, empresas mixtas que han surgido con Venezuela. Es para nosotros un privilegio poder tener a Petrocaribe, poder mantenerlo, y el Caribe debe saber que cuenta con Venezuela, no solo con Petrocaribe, en todas las instancias cuenta con Venezuela para su protección. Si no, pregúntenle a Barbuda, a Antigua y Barbuda, o a Dominica, quién fue, qué gobierno fue el que llegó primero, qué ejército fue el que llegó primero, qué protección civil llegó primero tras los huracanes del año pasado. Siempre ha sido Venezuela y lo seguiremos haciendo porque son nuestras familias, son nuestros hermanos. Hablando de la integración latinoamericana, canciller, le pregunto de qué salud gozan sus organismos en este momento. La integración latinoamericana también están tratando de bombardearla, pero ya ocurrió en 1826, no solo durante los días que duró el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde algunos países ni siquiera pudieron llegar, no tanto por el problema logístico entonces, sino por el saboteo, por la conspiración contra la unión de nuestras potencias, porque en ese momento éramos verdaderas potencias. El proyecto integracionista de nuestra América Latina y Caribeña es la construcción de un polo de poder sano, solidario, de respeto, de igualdad, y eso sí representa una amenaza para el modelo capitalista que quiere, por supuesto, zonas en conflicto, que quiere división, que quiere tener presidentes empresarios que respondan a sus intereses y no a los intereses de los pueblos. Y por supuesto que esto afecta a los procesos de integración, pero creemos que la unión de nuestra América es una necesidad, que los costos de la no integración, de la desintegración, son inmensos para nuestros pueblos y que los gobiernos todos, independientemente de las diferencias, o un proceso diverso, bueno, harán los sacrificios, superarán las diferencias que haya que superar para privilegiar por encima de todos un derecho, porque la integración, en nuestro caso, es un derecho como pueblos y tenemos que colocarlo como objetivo central de todos los gobiernos de nuestra América. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle, canciller, y es relacionada con algo que usted también planteaba en la rueda de prensa, esas rutas alternativas que ha tenido que asumir Venezuela con otros países del mundo, verbigracia Rusia, China, Irán. Le pregunto, ¿ha sido una obligación a la que se ha visto forzada Venezuela o sencillamente eso forma parte de su agenda internacional? No, fíjate, Venezuela, afortunadamente, nosotros fuimos una neocolonia petrolera de los Estados Unidos hasta el año 1999. Después, sobre todo, del golpe de Estado, de cómo PDVSA se involucró en aquel golpe de Estado, fue que el pueblo venezolano por fin tomó el control y el comandante Hugo Chávez tomó el control de la industria petrolera. Y por eso es que se han entregado 2 millones de viviendas en Venezuela. Por eso es que hay médicos en todas las comunidades en Venezuela. Por eso es que se garantizan las pensiones para todos los adultos mayores en Venezuela. Por eso es que hay escuelas con comedores. Por más dificultad que haya, gracias a que tenemos el control de la riqueza petrolera, hemos podido desarrollar y garantizar derechos sociales en nuestro país. Y por eso nosotros tenemos la certeza de que de nuevo van a tratar de tomar el control de la renta petrolera en Venezuela y no va a ser así. Venezuela decidirá su futuro, Venezuela decidirá su camino libremente el 20 de mayo y cuente todos los usuarios, los televidentes de Telesur, con que nuestra democracia en su versión más sana, más pura, será expresada una vez más por el pueblo venezolano el 20 de mayo. Canciller, 1 millón de gracias por su tiempo para Telesur. Gracias, Rey. Felicidades. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El canciller Jorge Arriaza nos acompañaba en temas del día también. A propósito, vamos a recordar nuestra pregunta del día para que usted la tenga en cuenta y vamos a ver las respuestas que hemos recibido.
Ahí está la pregunta, ¿cuál ha sido el verdadero efecto de la intervención militar federal de Río de Janeiro ordenada por el gobierno? ¿Ha traído mayor seguridad? Como decía Michel Temer, no olvidemos el asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor. Opine, Brasil. Vamos a ver, por ejemplo, esta respuesta que tenemos de Miguel. Las intervenciones militares en sectores populares de una ciudad llenos de miseria, lo que dejan es muerte, terror y desolación. Más escuelas, más empleos, más hospitales y más educación es la solución, no las balas. Vamos a ver esta de Yaotl. Justifican la intervención con el cacareado combate al narcotráfico, pero en realidad aumentan la represión social y los asesinatos de activistas. El ex soplón de la CIA, corrijo, Michel Temer es un dictador, dice este usuario. También Guillermo Reinaldo Gómez, gracias por mi nombre oficial, no ha traído seguridad, más bien inseguridad, más corrupción en Brasil, ha traído más muertes. Michel Temer sí se dedicará a estar en su casa, pero no, o si se dedicara a estar en su casa, diría, lo único que hace es apretar a toda tu ciudadanía. Vamos a ver esta última, Joaquín, que dice amedrentar cualquier oposición al régimen neoliberal y de facto de Michel Temer, controlando y disciplinando a las clases bajas que son las que más sufren sus medidas antipopulares. Asesinato de líderes políticos y sociales en Brasil, sigue así los pasos de Colombia y México. Muchas gracias a todas las personas que se pusieron en contacto con el colectivo de Temas del Día para darnos su opinión al respecto. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Una emisión especial por la entrevista del canciller Jorge Arreaza. A usted gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina.